iríamos al franquismo. Al cine del franquismo, ¿no? Por los años 40. Que en esa época, pues obviamente, pues, como en todas las dictaduras, pues había mucha censura. Claro. Y no se podía hacer gran cosa. Pero ahí salieron directores como Bardem o Berlanga que aprovechaban ese realismo cotidiano y hacían un poco de y crítica. costumbrismo, como se suele llamar, para atacar a la dictadura, tipo con elegancia, como que no se dan cuenta de que estaban atacando. Sí, yo creo que el cine español siempre ha estado cargado de crítica social escondida. Sí, muy camuflada. Justo hacia la época del franquismo, hacia la época de la dictadura. Hablamos de que también pasaban realmente en las artes, en la literatura, En todo. en el dibujo, ¿no? En las todo. revistas de cómics que hacían, bueno, TVOs, Había muchísima pasando, y en las censura. películas justo Se burlaban mucho, Juan o sea, Antonio Bardem y Berlanga. Luis García Berlanga eran los que más. En Plácido. En Plácido. Plácido. Porque además Berlanga, estamos hablando de uno de los maestros del humor español, estamos hablando de uno de los principales directores dentro de la comedia española y uno de los principales que inspira a día de hoy Justo. a muchas películas de comedia españolas y a muchos directores actuales de comedia española, pues como el propio Santiago Segura. En aquel entonces sus comedias, a pesar de que tenían ese momento de los chistes, de la tal, tenía también esa, digamos, acidez, ¿no? Se podría decir, con ese drama dentro Sí. de lo social, de lo que Sí, sí. pasaba socialmente en aquel momento. O sea, siempre era Venía una... camuflado un poco dentro Sí. de la comedia. Pero es que como que siempre los españoles nos lo hemos Justo, tenido que en tomar todo un poco con Sí. risa. En todas las artes, en la pintura, en el Sí, cine, todo. a mí, por ejemplo, de esta época, una película que me encanta es la de Bienvenido Mr. Marshall. Muy top. Y es súper graciosa, pero Sí, te está muy contando un acontecimiento que fue pues una mierda. Sí. Pero yo la recomiendo muchísimo, es muy graciosa y tiene temazos. Pero pasa como mucho la que habías nombrado, la de Plácido. Sí. Uy, perdón. Pasa mucho como la que habéis dicho, la que de Plácido, de Berlanga. Sí. O sea, tiene ese momento, tiene ese drama, tiene esa de la época y tiene esos momentos Sí. que no solo es una comedia, tú la ves. Sí, pero un cine muy realista. Justo, es muy realista y a pesar de tener a sus actores del momento de la comedia y tal, tiene todo ese guión y ese... Era muy bueno en el guión. Sí, la verdad que sí. Y muy bueno en además crear un mundo dentro de la película porque tú tenías lo que sucedía adelante, pero de fondo en el plano No paraba. tenía muchos sucesos. No paraba. Por Había ejemplo, en La Escopeta Nacional, Sí. que también es otra sátira de la, digamos, un poco burguesía, ¿no? De la época, claro. de la gente más Sí. de clase Sí, alta, claro, ¿no? claro, porque todas las películas prácticamente se burlan de eso, pero muy elegantemente y sutilmente. Sí, y eso, había muchísimo dinamismo, muchísimo movimiento, o sea, son películas que te las crees, al fin y al cabo. Sí, eso sí. Y además que de esa época también, tipo, estamos hablando de directores, pero también han salido muy buenos actores míticos de comedia española. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? En aquel entonces teníamos actores muy top, como por ejemplo José Luis López Vázquez, Justo. que es uno de los actores que más, o sea, veíamos prácticamente en casi todas las películas de Berlanga, como el que hemos nombrado antes. José Luis López Vázquez, Sí, que salían un actor en todas. sí, el actor que salía en todas, lo veías en prácticamente todas las películas, especialmente como decíamos en esas de comedia. Sí, como por Era ejemplo como- Ataco a las 3. Justo, o la que he dicho de La Escopeta Nacional, aparecía en esas películas haciendo ese papel típico de comedia, aunque luego a lo mejor la película tuviese más ese momento Sí. más, ese guión, ese trasfondo más Sí, social. social y Con su crítica. o- Pero siempre, sí. siempre había toques para el humor y... justo. Pues eso, que eran como actores que les salía como la gracia natural, ¿sabes? Sí. Sí, O sea, era el equivalente a día de hoy pues a los que salen en todas las películas de comedia española, lo que pasa es que ahora pues no hay tanta... No, ya no es lo mismo. pero han terminado siempre siendo iconos, o sea, yo de esos actores, aunque yo, es que sabes qué pasa, que en mi casa se ponía mucho cine de barrio, siempre se ha puesto mucho cine de barrio, y yo todas estas películas, es que me acuerdo de, solo con la vocecilla de escuchar, yo qué sé, señorita, Sí. esa, la típica. La O sea, de Isor Citroën. sí, yo ya me sabía quién era, y es que, pues eso, aparecían, o sea, en un montón de películas los mismos. Como Tony LeBlanc. Justo, Sí. Tony LeBlanc, otro que Claro. salían todas En- y... Sí, entonces yo al menos les tenía ya como cariño. Sí, justo. Le tenía bastante cariño.
Por ejemplo, bueno, mi madre le odia, pero Paco Martínez Soria, Sí. eso bueno, en mi casa, por parte, o sea, mi padre ponía mucho esas películas, mi madre las odiaba, que normal, lo ves ahora siendo mayor y Sí, pero te sigue entiendes, pasando, pasan muchas de estas películas que realmente pues, era otra época, otras costumbres. Claro. ¿no? Y pues Claro, pero a que las mí, ves y puede chocar un poco, ¿no? Con Sí. esta claro, sociedad de hoy. dentro del machismo y tal que hay en ese tipo de películas, a mí me parecían películas súper graciosas, Sí. con frases icónicas, y eso que le cogías mucho cariño a los personajes porque eran personajes que veías una y otra vez. Sí.